Hola, buenas. Bienvenidos nuevamente a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y este es un vídeo un poco dentro de estos vídeos que hemos hecho sobre la reina Victoria Eugenia, sobre nuestra Ina, pero este es un vídeo un poco más especial, porque no vamos a hablar de ella a un nivel puramente biográfico o puramente histórico, como lo queramos llamar, sino que vamos a comentar la famosa serie de televisión española, ¿no? Que ha terminado el último capítulo hace muy poco. Estamos grabando este vídeo el 27 de diciembre, así que hace muy poquito que ha terminado el último vídeo. Y hoy pues tenemos aquí un panel de expertos o de colaboradores más amplio del habitual y por lo tanto mucho mejor que lo habitual también. Tenemos a Ricardo Mateos, a Datiu, que son colaboradores habituales. Hola. Tenemos a Cristina Barreiro, que también ha colaborado con nosotros para hacer un vídeo sobre sobre la infanta Beatriz, que es la prima de Ina. Y tenemos a Roger, que también ha participado en el canal en algún que otro vídeo. Lo he puesto así porque es como me saléis en la pantalla en orden. Por eso lo he dicho así. Y nada, pues primero me gustaría dar paso a Roger para que nos comente un poco. Todo tuyo, Roger. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero dejar algo claro y es que yo como persona implicada en el proyecto no puedo ser completamente parcial y seguramente tampoco lo somos ninguno de los que estamos aquí hoy porque es un tema que nos interesa y nos apasiona mucho. Dicho esto, creo que lo primero que hay que destacar es que el público ha hablado. A nivel de audiencia, el resultado de la serie ha sido espectacular y una auténtica sorpresa, tengo que decir. Ha sido un éxito que no veíamos en la televisión pública desde hacía 14 años. Los dos primeros capítulos, de hecho, llegaron incluso a superar a La Isla de las Tentaciones, que si nos estáis escuchando de fuera de España es como un programa imbatible de la competencia. Y la serie ha mantenido una audiencia altísima hasta el final. No es solo que los dos primeros arrancasen con fuerza y después se fuera deshinchando, sino que hasta el final los 6 capítulos han tenido una acogida verdaderamente sorprendente. Esto nos dice algo muy claro, y es que la gente quiere ficción histórica en prime time y especialmente historias relacionadas con nuestra monarquía. Ojalá este éxito abra la puerta a que se hagan más proyectos de este tipo. He leído en algún foro que esto ha sido un poco una oportunidad perdida. Y yo sinceramente creo que es justo lo contrario. Por desgracia, no somos la BBC, no somos el Reino Unido, que produce continuamente ficciones históricas de gran nivel, dando vueltas al entorno de su familia real. En España, la última vez que una serie trató a la familia real como protagonista fue hace 10 años con Carlos Rey Emperador. No cuento otras series posteriores que tal vez han tenido a la familia real como personajes secundarios o incluso La vida breve, esta comedia descacharrante sobre Fernando VI que tuvimos a lo largo de este año. Así que, lejos de haber perdido una oportunidad, yo creo que aquí se ha abierto la puerta a hacer algo distinto y algo muy concreto, porque aquí se han elevado los estándares y los valores de producción como rara vez habíamos visto en nuestro audiovisual. Nunca se habían reproducido con este nivel de detalle joyas con decoraciones, vestidos, estancias. Y yo creo que esto para nuestro audiovisual es un salto gigantesco. Claro, ahora estoy hablando pues como persona que trabaja en el medio, obviamente. No voy a entrar aún en la cuestión histórica porque para eso estamos aquí los compañeros que saben mucho más, pero sí que quiero subrayar que el nivel de profesionalidad de esta serie probablemente marca un antes y un después. Levantar un proyecto así cuesta muchísimo.
uno como este o muy parecido, ¿eh? Y no es lo mismo hacer algo genérico que apostar por la concreción y el rigor visual. Si pensamos en otras producciones españolas sobre la familia real en los últimos 10 años, el detalle es mucho menor. Todo es mucho más genérico, ¿no? La ropa es ropa de la época, las joyas son joyas de la época, las condecoraciones muchas veces brillaban por su ausencia y eso está bien porque uno cuenta con los medios que tiene, pero esto es otra cosa. Entonces tenemos que compararnos con series de una escala similar. Ya hemos dicho que con The Crown es imposible, pero es que no se puede comparar prácticamente ni nada de lo que se hace en el Reino Unido, con The Crown. Eso no tendría sentido. Y ya lo hemos comentado creo que alguna vez, no hay nada, ninguna otra serie que vuelva a igualar el nivel de detalle y de músculo de producción, de dinero que hay en The Crown, porque de hecho a la plataforma pues, echó los restos ahí y lo que ha hecho a partir de ese momento ni se asemeja, ¿no? A nivel de escala. O sea que eso es algo que se dio en su momento y que rara vez se va a poder dar de nuevo. Entonces, nos tendríamos que igualar con series de su mismo tipo. Por ejemplo, Atlantic Crossing, comentamos en algún momento en Twitter. Y aún así, el nivel de concreción de ENA es mucho mayor, porque incluso en esa serie las joyas son genéricas. La tiara que lleva la princesa es una tiara de alquiler, que no es ninguna de las que ella tenía. Y aquí no, aquí la mayoría de joyas existen y se han reproducido con fidelidad. Quiero insistir en algo que se ha dicho ya mil veces, pero conviene repetirlo, y es que esto es una ficción. ENA es una ficción, no es un tratado histórico, ni pretende serlo, yo creo. Su función principal es entretener, como ha dicho el creador de la serie en innumerables ocasiones, y además tiene una particularidad y es que es una ficción basada en otra ficción, porque la novela en la que se inspira también lo es. No es un texto académico. Entonces, bueno, es una ficción basada en otra ficción con sus sesgos, con sus virtudes, con sus defectos, pero en todo caso no estamos hablando de un paper académico. Dicho lo cual, esto es lo normal, no es la excepción. Las series nunca parten, por suerte o por desgracia, de tesis doctorales, ni aquí ni en Hollywood. Siempre o 99,9% de las veces el gancho es una novela que normalmente ha funcionado bien y que sabes que va a llevar a la gente delante de la pantalla. Y luego, por supuesto, podemos discutir algo que sí me parece interesantísimo, que es hasta qué punto nuestro audiovisual funciona como ventana al pasado y qué responsabilidad tiene la construcción de memoria histórica, ¿no? El tema del audiovisual. Pero eso, si os parece, lo dejamos para más adelante. Y por último, tengo una cosa que añadir y es que yo creo que esta serie no está hecha para los especialistas en el tema, pero es que ni esta ni ninguna. CSI no está hecha para los expertos en lo policíaco. CSI está hecha para los amantes de lo policíaco. Y ENA no está hecha para el reducidísimo grupo de especialistas en temática monárquica o del siglo XX, si queremos aún acotarlo más. Esto está dirigido a los amantes de las series históricas. Y ahí ha triunfado. De hecho, la crítica profesional, la crítica de televisión, la ha situado en un lugar inmejorable como producto audiovisual. La están poniendo como una de las mejores series españolas del año, etcétera, etcétera, porque el producto audiovisual funciona como un tiro. Es entretenida, es rápida, es ágil, el montaje es muy moderno. Quiero decir, no es una serie encorsetada, no es una serie, va cambiando de puntos de vista, va cambiando el lenguaje audiovisual a lo largo de los 6 capítulos. Entonces es una cosa que a nivel audiovisual funciona estupendamente bien. Entonces, esta no es una serie que se haya hecho exclusivamente para historiadores, ni mucho menos, como digo, esta es una serie dirigida al gran público. Y a partir de aquí ya podemos hablar de esto, ¿no? De la ventana que es el audiovisual para nuestro pasado y de qué forma las películas y las series condicionan la mirada que nosotros tenemos del pasado. Esto es lo que yo diría para arrancar y a partir de aquí, pues creo que cada uno vamos a ir comentando un poquito y luego podemos hacer un poquito de tertulia, porque hay muchas cosas que hemos visto en Twitter y en foros que a mí me gustaría aclarar, comentar y seguro que a vosotros también.
Claro que sí, Roger. Pero antes de pasar a Cristina para que nos hable, dinos cuál ha sido tu papel en INA, porque has dicho, estoy implicado, pero es verdad que hay gente que no tiene por qué saber. Claro. eh, Sí, sí. Bueno, yo he sido el asesor histórico de la serie. ¿Qué significa esto? Pues si queréis os cuento un poquito en qué consiste el papel de un asesor histórico, porque un asesor histórico es una figura que se incorpora una vez ya está confeccionado el guión, es decir, que no interviene ni en las tramas ni en los diálogos. Evidentemente esto es función de los guionistas, del showrunner, del creador de la serie, que es el que plantea, pues, y esto es algo bastante difícil para esta serie, porque si habéis leído la novela, es una voz introspectiva, es una voz interior, y a partir de ahí yo creo que es bastante laborioso armar una serie de 6 capítulos con distintos puntos de vista, con distintos recursos narrativos y trasladarlo al mundo audiovisual. Es un poco como aquella serie tan famosa de Canal Plus España, Crematorio, no sé si la visteis en su momento, era como la primera gran serie española como profesional de Canal Plus, etcétera. Eh, el libro en el que se basa es un libro que tú te lo lees y dices, esto es imposible de llevar a la pantalla, porque es también como una... Es a lo que se dedican los guionistas, ¿no? A decir, bueno, yo tengo este material y a ver cómo esto lo traslado a mi conexión a internet es inestable, me dice. Bueno, a es- ver ¿Me cómo oyes? con ¿Me ese oyes? material, con... Se me oye, vale. Con este punto de partida, ¿de qué forma yo le puedo dar un volumen y decir, bueno, esto tiene que estructurarse de esta manera, este capítulo va a tener estos arcos de personaje, etcétera, etcétera. Y esto en la serie, como producto audiovisual, se cumple perfectamente. Entonces, ¿qué hace un asesor histórico? Pues un asesor histórico, como el rey, reina, pero no gobierna. Es decir, que tienes unas funciones muy concretas, que son las de apoyar a la producción, ponerte a disposición de todos los cabezas de equipo, es decir, dirección, fotografía, sonido, incluso, peluquería, maquillaje, arte, vestuario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque todos esos departamentos van a tener una serie de dudas. Las más comunes o las más visibles siempre es tema de arte, es decir, la construcción de los platós, pues armar un dormitorio, un despacho, el telegrama, la carta, el periódico, los sellos, si había el código postal o no había código postal, cómo eran los sellos, etcétera, etcétera. Porque todo eso se ha generado. De hecho, Datiu me estuvo invitado una mañana al rodaje y él vino y quedó Sí, bastante sí. alucinado con el despacho de María Cristina, porque es que había papel de carta con el membrete de la reina, luego había papel de carta con el membrete del rey en su despacho, es decir, que este nivel de concreción lo tenía y todo extraído cuando existía la fotografía para poder tener un punto de partida de la fotografía y cuando no, pues aproximaciones a lo que es la época. Entonces, el tema visual pues tiene evidentemente mucho peso, pero ni aquí, ni en The Crown, ni en cualquier otra producción histórica que nos podamos imaginar, los asesores históricos deciden nada sobre los arcos de personajes, sobre cómo se tratan estos personajes, sobre la historia que se enseña. Lo que tú haces es apoyar esa historia y tratar de elevarla al máximo, poniendo pues el máximo esfuerzo en resolver todas las dudas que pueden surgir, que en un rodaje, como os podéis imaginar, son 50.000, desde la comida que comen hasta por dónde se sirve un plato, por dónde se retira, si quien te sirve la mesa es un hombre o una mujer, si tienen que llevar guantes o no, pues un montón de detallitos que mientras estás viendo la serie, pues te pasan por alto, pero todo eso necesitan de alguien que lo apoye. Entonces, dentro de lo que hace un asesor histórico, que es, pues como te digo, ¿no? Aportar esta información. Luego se van a colar errores. Algunos son despistes porque mientras que la inteligencia artificial nos ruede las series, somos personas y habrá cosas que se nos pasen. Pero vamos, y estando yo ahí delante y decir luego, ostras, ¿cómo se me ha pasado esto si yo estaba aquí y no me puedo explicar cómo esto se ha pasado? Pues bueno, las cosas se pasan porque los actores son personas,
son autónomos, hacen su trabajo y tú tampoco estás ahí corrigiendo cada movimiento. Me acuerdo, por ejemplo, de un comentario de se come un pincho de tortilla Alfonso XIII con cuchillo y tenedor. Claro, tú no estás allí en ese momento para decirle al actor, no, oiga, no coja el cuchillo porque tal, porque Pascual. Porque tú no estás para impedir, no estás para poner palos a las ruedas, sino estás para facilitar. Y desde luego la persona menos indicada para parar un rodaje va a ser el asesor histórico, que es el último mono de toda la pirámide, como os podéis imaginar. Luego, hay errores que son buscados, que son adrede, porque narrativamente funciona mejor así que de otra manera. Porque al creador de la serie o a los guionistas o a los directores les parece bien. Y uno muy común que aparece en muchas series y aparece en INA también es una cosa tan tonta como que en esas mesas palaciegas tan largas tengamos a un comensal en una punta y al otro comensal en la otra, que si esto fuera de verdad estarían hablando a gritos porque esas mesas son larguísimas y eso es ridículo. Obviamente, comerían pues uno en la cabeza, por ejemplo, y el otro al lado. Tendrían que estar prácticamente hablando por un teléfono. Pero eso, gente, de tener a cada uno en una punta, queda muy bonito. Y eso te lo piden en todas las series, aunque no sea verdad, porque es poco práctico en una mesa de 20 metros, de no sé cuántos, tener a dos personajes uno en cada punta. Pero bueno, y de lo que habla ahora son de chorradas, pero esto puede ser mucho más gordo cuando estamos hablando de cuestiones históricas. Pero ahí también hay estos deslices muchas veces voluntarios o premeditados. Sabemos que esto no fue así, pero narrativamente, por lo que sea, y no es mi incumbencia, al director o a los creadores, a los guionistas, les funciona más de esta manera, con lo que pues ya está, si tiene que ser así, mejor que haya un asesor histórico para reforzar determinadas cuestiones que no lo haya. Y básicamente la función del asesor histórico es esta, es la de mejorar un producto que ya de por sí, pues seguro que es muy bueno, pero con un poquito de ayuda seguramente mejorará. Bueno, pues yo te agradezco que hayas explicado eso, ¿eh? Porque hay gente que tiene yo el primero, que tenía un desconocimiento muy grande hasta que no empecé a hablar contigo sobre cuál es el papel del asesor histórico de una serie. Y yo Claro, y espero de que... hecho, Di. no, ha sido una figura que se ha invocado mucho en Twitter. Bueno, no con esta serie, con todas. Con cualquier serie siempre se dice, pero ¿quién ha asesorado esto? Y dices, bueno, pues es que igual resulta que lo ha asesorado la mejor persona, la más especialista en este tema, porque obviamente las series no son tontas, no van a coger pues al primero que pasaba por ahí por guapo para trabajar. Las series tratan de contar siempre con lo mejor que se les que pueden conseguir, ¿no? Pero es que no es la función del asesor histórico. El asesor histórico no entra en cuestiones ni de la trama ni del guión. Eso ya está escrito. Obviamente, si de repente tú ves, como a mí me ha pasado en alguna serie anterior en la que he trabajado, no en ENA, en otra, una cosa de 1870 que decía en el guión, súbeme la cremallera. Bueno, pues es que en 1870 no había cremalleras, ¿no? Estas cosas obviamente sí que las tocas, pero lo que es lo gordo, eso no, esa no es la función del asesor histórico. Y aquí podemos abrir otro melón, pero ya para otro día, que es el de todas las series que se están haciendo hoy en día, aunque sean históricas, parten de un punto de vista, de una mentalidad, de unos problemas absolutamente contemporáneos. Es decir, que los personajes tienen una serie de pulsiones 100% del siglo XXI, aunque vayan vestidos con un cancán y con un moño y con Claro. condecoraciones y con uniformes y tal. Entonces, las series de Sisi que hemos visto bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando en una cosa que vosotros ya sabéis, que es de otro personaje del estilo, eh, que no va a tener nada que ver con la realidad. Porque las pulsiones que mueven a ese personaje no son las de su época, son las pulsiones que le han querido poner los creadores porque la historia les ha parecido bonita, interesante, lo que sea, pero es un personaje del siglo XXI que siente como un personaje del siglo XXI, que se mueve como un personaje del
siglo XXI y que a todos estos personajes del pasado nos los quieren traer a nuestra época y los escriben personas del siglo XXI y les dan voces del siglo XXI. Entonces, el gran problema no es si un personaje dice súbeme la cremallera o se come un pincho de tortilla con un cuchillo. El gran problema es que las pulsiones de los personajes de época parten siempre del momento en el que se está rodando, escribiendo la serie. No hablo por ENA, es una cosa general. Entonces, el gran quid de la cuestión con la cosa histórica es que Rose de Titanic es una mujer adelantada a su tiempo que no se quiere casar con el chico que su madre quiere que se case, etcétera, etcétera, porque no está hablando una chica de 1912, está hablando una chica de 1997 a la que todo ese aparato no le gusta y le parece absolutamente ajeno, pero es la manera, o así creen los guionistas, de que tú, bueno, el gancho para el público, para que empatices con ese personaje. Y es normal porque se ha hecho ahora y se ha hecho en los años 60 y se ha hecho toda la vida. Es decir, que los personajes, aunque sean históricos y basados en personajes reales, siempre acaban aflorando pues, el siglo XXI, en este caso, desde el que han sido escritos. Eso seguro. Sí, porque además que es como tú dices. Yo sí espero que la inteligencia artificial tarde mucho en llegar ahí, para que sigáis teniendo mucho trabajo. La Bueno, pues gracia gracias. es que las cosas tan concretas, la inteligencia artificial no puede llegar a ellas, porque tú le puedes hacer muchas preguntas, pero la inteligencia artificial, de momento, el nivel de concreción que se nos pide es que son cosas muy concretas. Claro, no te van a llamar para lo que todo el mundo ve en un cuadro, te van a llamar para las cosas difíciles de interpretar. Y eso, de momento, la inteligencia artificial aún no te lo hace. Afortunadamente. Bueno, pues gracias, Roger. Y ahora pasamos a Cristina, que te agradezco un montón que estés aquí con nosotros en estas fechas tan intempestivas. Así Nada, para que, mí es un placer acompañaros, ya lo sabéis, Jonathan y todos vosotros, y estoy encantada de participar en esta tertulia debate de fría tarde navideña. Bueno, mi opinión y los comentarios que yo quiero hacer respecto a la serie ENA. Comparto con Ruggier la idea de que hacer ficción histórica ha sido, en este caso, una oportunidad, en el sentido que se ha visto que este tipo de contenidos, de personajes, de tramas históricas, pueden funcionar y la gente demanda este tipo de productos y no solo pues otro tipo de series, otro tipo de contenidos, ¿no? Dentro de todas las críticas que yo pueda hacer a la serie, que son muchas, sobre todo lo que a mí me compete, que es la parte histórica, he de decir que incluso prefiero que se hagan que no se hagan, porque al menos hoy sabemos quién fue a grandes rasgos o a ver, quizá muy difuminados, pero sí sabemos quién fue ENA y la posicionamos en la época, en el siglo XX y no en el siglo XVI, lo cual hoy dado el alumnado y la generación que tenemos detrás, pues bueno, ya es creo que un punto positivo, ¿no? Dicho eso, y repitiendo que prefiero que se haga a que no se haga, a mí me parece que hay un problema en todas las series de este tipo, ¿no? Y yo lo decía también, que es ficción histórica, en este caso es una ficción de una novela, que ya no es ni siquiera un ensayo histórico, que la imagen que queda a todo el público, y ha sido un amplísimo público, porque el éxito de la serie ha sido tremendo, ¿no? Desde hacía casi una década en televisión española no se recordaban estas audiencias, y esto es muy positivo, ¿no? Pero al lector, bueno, a la persona que estaba viendo la serie, poco instruido, le ha quedado una imagen, a mi modo de ver, muy distorsionada respecto a la verdadera Victoria Eugenia. ¿A quién fue realmente Victoria Eugenia en la época? Y no es una cuestión contextual, no es que hable desde el siglo XXI, sino que
probablemente se haya caído con la serie en una serie de tópicos que ya estaban muy, muy manidos para los historiadores. El Alfonso XIII, que tiene toda la culpa y la responsabilidad del desastre de Anual en el año 21, pues es que a lo mejor no es exactamente así. O la Victoria Eugenia, que parece un personaje al que Alfonso XIII no hizo caso, y todas las culpas del reinado y del fracaso de Alfonso XIII es porque no escuchó a Victoria Eugenia. Bueno, pues a lo mejor tampoco es así, porque el papel de María Cristina de Habsburgo, como sabe mucho mejor Ricardo que yo en este sentido, que es uno de los grandes biógrafos de María Cristina de Habsburgo, pues fue su primera consejera. Entonces yo ahí es donde puedo hacer aspectos más críticos, ¿no? Que han caído en una serie de tópicos, probablemente porque estén en la novela. Yo la novela la leí hace mucho tiempo y te entretiene, pero no es historia. Entonces, yo creo que cuando se hace una serie o una serie de este calado, que me parece que uno de los mejores aciertos, y no es por Roger que estés aquí con nosotros, ¿no? El vestuario es fantástico, las condecoraciones son fantásticas, los palacios que vemos son estupendos. Eh, Eso es un punto extraordinario de la serie, pero después la imagen que transmiten de los personajes, ya no solo principales, también de los secundarios, no se ajusta para nada al personaje que quienes conocemos un poquito la época y quienes conocemos un poco el contexto político y sobre todo que nos dedicamos a ver el documento y tenemos un método histórico, y yo repito, sé que la televisión es otra cosa y probablemente la intención del productor haya sido otra, pues ya hoy sabemos que eso no es así. Si hay intencionalidad o no hay intencionalidad, yo no voy a entrar en eso, pero creo que hay, y tengo aquí un listado de, vamos a decir, pifias históricas que por la necesidad de querer adaptarse a una novela no le encuentro el sentido, se pueden corregir. Es que Vino se casa en Madrid, se casa en Coburgo, y eso puedes corregirlo en un guión o en una puesta en escena, ¿no? En ese sentido, creo que hay aspectos muy mejorables de la serie. Y después yo de televisión no sé nada más que como usuaria o como aficionada, pero me parece que hay muchos, que el casting a lo mejor no se ajusta bien al personaje real, tanto principales como personajes secundarios. No terminas de querértelos, no terminas de quererte eh, a ese rey, ni cuando es más joven, ni cuando es un poco más mayor y ya está en el exilio en Roma. Y luego lo que es todo el contenido de identidad política probablemente esté muy distorsionado. La realidad de la dictadura de Primo de Rivera fue totalmente diferente a la que nos están presentando en la serie. Incluso la realidad del modelo político de la Restauración antes del año 23 es distinto, y también el papel que se otorga a los monárquicos como los elementos determinantes del proceso conspiratorio de la Segunda República. Eso es muy matizable, son un elemento clave y un elemento importante, pero no son el único. Yo creo que después entre todos lo hablamos si queréis, hay esos elementos históricos contextuales que a lo mejor no interesa tratar de la manera ajustada. Ahora bien, si hay que ceñirse a la novela sobre ENA, pues tendrán que hacerlo así. Pero creo que hay cuestiones más sencillas y que con las que la serie habría ganado, y sobre todo, ¿no? En lo que es la divulgación histórica, y si hubieran querido hacer alta divulgación histórica, corrigiendo un poco los guiones, ajustando el guión a la realidad, preguntando a dos o tres historiadores o leyendo cuatro fuentes históricas,
hubiera quedado un producto mucho más redondo, porque en puesta en escena, en decorados, en vestuario, es fenomenal. Si hay vestidos de la reina Victoria Eugenia, que es que parece que los estás viendo en esfera, ¿no? En el blanco, en las revistas gráficas de la época, pero ni la personalidad ni el contexto político tiene una base histórica y eso es lo que yo creo que hace que la serie coge mucho y en ese sentido, y solo en ese sentido, creo que se ha perdido una buena oportunidad. Pero esa es mi opinión. Y después, bueno, yo tengo que decir que a mí también me llamaron para participar en el documental que se emite justo después de la serie, que es muy tarde, ¿eh? También vamos a hacer esa crítica, ¿no? La serie se emitía muy tarde y a veces llegabas ya casi cansada, con la ilusión de verla, pero un poquito cansada. Y bueno, todo el equipo de la OSA Televisión, he de decir que fue extraordinario, que conmigo tuvo un trato exquisito. Yo ya había trabajado con muchos de ellos en otras ocasiones, en La Promesa, que muchos de los que ahora están ahí antes estaban en también el documental que se hacía después de La Promesa. Y bueno, pues la verdad es que la atención fue estupenda, ¿no? Yo quizás sí eché en falta no saber quiénes iban a ser mis compañeros de reparto, en lo que a mí me afectaba, ¿no? Porque, bueno, pues si a veces piensas que vas a hablar de historia de verdad, después te encuentras que se hacen otro tipo de comentarios que a lo mejor, bueno, pues no es lo que tú esperas o lo que no quieres ver en un producto en el que tú estás colaborando. Ese es el único, pero también pude haberlo yo preguntado, oye, ¿quién más va a ir? Pues no tuve, pues, no estuve rápida, ¿no? Y cuando ya estábamos rodando, sí que es cierto que me dijeron nombres también de buenos amigos y agradezco haber estado allí con ellos. Pero una cosa es un documental histórico y otra cosa es un documental en el que, bueno, pues se recrea mucho en la prensa rosa, en el tema de los amoríos de Alfonso XIII, las amantes de Alfonso XIII, pero quién sabe o no sabe si tuvo más amantes o menos que Julio Iglesias, es que alguien estuvo ahí para verlos, que son cosas que yo creo que no, que sobran y que hubiera ganado en elegancia y en rigor si todo eso lo eliminas o la noche de bodas de Alfonso XIII, pues primero no me importa nada y después tampoco creo que Victoria Eugenia la haya contado. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué interés tenemos los demás? ¿No? Bueno, creo que son elementos que a mi juicio sobran, pero bueno, yo solo puedo decir que la atención conmigo fue estupenda y estoy muy agradecida a Ana y a todos los que trabajaron con nosotros. El sitio era precioso, el maquillaje era fantástico, la peluquería también lo era, así que hemos salido incluso mejor que en la realidad. Pero bueno, pues esa es algo que siempre agradeces también y que creo que el público también agradece. No me entretengo más, dejo la palabra a mis compañeros y luego si seguimos debatiendo porque, bueno, pues personajes como un Augusto Asía, que es un periodista, fue un magnífico corresponsal, además, bueno, pues aparece un poco difuminado, Romanones, qué Romanones nos presentan, ¿no? La tarta nupcial, bueno, es decir, que hay una serie de elementos que yo creo que son no jocosos, pero que puliéndolos un poco más hubieran mejorado la serie, incluso en cuestiones de diálogo, ¿no? Mencionan, creo que no sé si es en el capítulo 1 o en el capítulo 2 cuando hablan de toda la política reformista de José Canalejas, el sistema de salud. Pero ¿qué sistema de salud va a haber en el año 1909? Y son cosas menores, pero que a un historiador no chirría, aunque entiendo que el público general o generalista pues no lo entiende así o no quiere entrar en detalles tan menores, ¿no? Pues sí, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices, Cristina. Ya lo comentaré yo cuando me toque, porque ahora pasamos el turno a Ricardo, que también fue compañero tuyo en el documental. Ricardo, cuando quieras. Buenas. Bueno, Roger ha dicho una cosa que para mí es fundamental, un producto. Esta palabra, producto, ¿no? Claro, yo en mi cabeza la idea de producto es una cosa como muy extraña. Yo vivo bastante lejos de esa realidad, con lo cual cuando me acerco a estas cosas me pego un cabezazo contra la pared, ¿no? Porque yo no, lo del producto me queda un poco raro, ¿no? Pero entiendo que el producto hay que venderlo de cierta forma, ¿no? Decía, alguien me mandó un pantallazo hace unos días
de un tuit debía ser, yo como no estoy en redes, de Pilar Eire que contestaba a alguien y decía, bueno, para los expertos pelmazos, pues yo soy un experto pelmazo. Claro. Entonces yo entiendo que, claro, yo tengo un exceso de celo desde mi propio alejamiento de la realidad, ¿no? O de esa realidad televisiva. Y por tanto me cuesta mucho ver estas cosas sin tener un ojo excesivamente crítico, que lo tengo en muchas cosas, ¿no? Dicho esto, mi percepción ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y al final, con lo que me quedo, y hay muchas cosas que comentar, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristina, desde luego, con lo que me quedo es que ha dado a conocer la existencia de esta reina que parecía que no había existido nunca. La cantidad de personas que a mí me han llamado, me han dicho, me han comentado, mis primos hoy que están aquí en casa, ¿no? Es impresionante, parece que no existía, que no existió nada. Porque además hay esta ficción en España de que antes de Franco existió la República y antes de eso había un gran abismo en el que no había nada, ¿no? No se sabía que había ahí, era una cosa muy extraña. Y sí que es verdad que la serie ha servido para hacer de puente entre la monarquía alfonsina y la monarquía ya no de don Juan Carlos, sino casi de rey Felipe. En ese sentido, yo creo que tiene un valor y ha dado a conocer a la reina y ha generado un enorme interés, porque es impresionante el enorme interés que todos habréis recibido, no solamente yo. Dicho esto, que creo que es lo bueno de la serie, ¿qué pasa también? Que como estamos mucho más cerca en el tiempo, es mucho más complicado valorar esto que una serie sobre Isabel la Católica o sobre Fernando Católico. Nos pilla muy lejos, entonces nos podemos ir a cuatro tópicos que de alguna forma molestan poco, ¿no? Hoy en día las lecturas son mucho más sesgadas. Mucho más sesgadas. Lecturas muy anacrónicas, lo que decía Cristina, ¿no? Lo que decía Rouget también, ¿no? Estas pulsiones modernas que se aplican a personajes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Esto hace que falle bastante para mí el guión. Yo creo que el guión es el fallo de partida, porque está basado en una novela que la propia Pilar Eyre lo dice, ella en ningún momento ha vendido que esto era una obra histórica, en absoluto. Y como dice Rouget, es una ficción sobre una ficción. Y entonces ahí está el producto. Y hay que acudir a cosas como eso de la mesa esa larguísima, comiendo cada uno en un lado, porque es lo que cinematográficamente vende o lo que la gente tiene en su retina o se imagina que es una monarquía o que son unos reyes, en fin, todo esto. Por otra parte, algo que a mí me parece que también lo hace muy difícil es un reinado tan complejo, tan rico, pues un reinado muy rico como el de Alfonso XIII, claro, te lo meriendas en 6 capítulos y eso es muy difícil, muy difícil. Y que luego hacen estos cambios de tiempo temporales que saltan, que hace que todavía sea más complicado. Y me decía, Claudio, mi marido, me decía, bueno, pero si yo no supiera un poco de esto, me pierdo. Es muy fácil perderse si uno no tiene una cierta base de lo que pasó. Y luego, claro, dejar fijados los tópicos. Esto que decías, Cristina, tópicos que ya estaban muy cocidos, los deja absolutamente fijados. Yo creo que hay cosas ahí, pero es el guión de nuevo. Las figuras son muy planas. Alfonso XIII es tremendamente plano, la reina Cristina absolutamente plana, la misma Victoria Eugenia yo no la veo, en ningún momento la siento, no la percibo a ella para nada, ¿no? Y luego pues hay cosas que me llaman mucho la atención, esa escena de la conversión, yo veo esa escena y veo esa especie como de velos, pues, o de humos o de velas y tal, me parecía una cosa casi como de la Inquisición, ¿no? Bueno, esto es lo que yo veo, esta cosa como plana, pero entiendo, y lo entiendo desde ahí, que es un producto y que yo no puedo mirarlo desde otro lugar más que como un producto consumible. Y como consumible no está mal, ahí está el éxito que ha tenido. Yo si hubiera, como dice Cristina, modificado cosas menores que cuestan nada, pues que viese caso en Coburgo, por ejemplo, ¿no? Presenta a Alfonso Rials, no se sabe bien de dónde ha salido, y me parece también que conforme la serie avanza y estamos más en España, yo creo que la cosa como que se centra un poco más. Los personajes siguen siendo planos, pero la parte británica del comienzo a mí me parece tremenda, ¿no? O sea, yo no veo ahí ni la corte de Londres, no veo, desde luego no veo una princesa porque parece que en de Battenberg sea una especie de sisí que la han sacado de los campos de Baviera y la han llevado ahí a la corte con Francisco José, muy enamorado de ella, y hay una suegra mala que es la Duquesa Sofía, en este caso la reina Cristina, ¿no? Esa es la parte que me parece a mí peor en términos
de guión. Pero bueno, luego habrá muchas cosas más que comentar. En relación con el documental, pienso como Cristina, a mí me han tratado de maravilla. Ana me parece una chica deliciosa que sabía muy bien lo que preguntaba, sabía muy bien dónde iba. Pero a mí no me dijeron tampoco quién iba a ir, yo no sabía quién iba a ir, me enteré en el momento cuando llegué allí, no sabía tampoco cómo era el montaje porque todo vino muy rápido, yo de hecho pensé que lo iban a hacer después de que viéramos la serie, yo no había visto nada de la serie y era un poco difícil. Y luego también, claro, yo creo que a todos nos hacían en algunos casos las mismas preguntas y contestábamos cosas distintas. Porque la primera pregunta que me hacen a mí, que no recuerdo cuál fue, yo contesto y me dicen, bueno, pero es que esto es contrario a lo que nos acaba de decir otra persona. Le dije, bueno, pues es que esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, luego ellos cortan, sesgan un poco, lógicamente, porque es un producto también. Y como es un producto, pues hay que hacerlo vendible o interesante a la gente. Pero habrá mucho que comentar después. Yo de momento lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Ricardo, como siempre. También estoy muy de acuerdo en cosas que dices. Bueno, Datío, tu turno, todo para ti. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho Cristina y Ricardo, absolutamente. Luego entraremos en pequeños detalles de la cuestión histórica. Y agradezco mucho a Roger su introducción en cuanto a que los que no estamos en el medio no conocemos cómo funciona ese medio y cómo funciona la manera de elaborar el producto que hemos visto. Y que gracias a la amistad con Roger pues pude vivir casi día a día, no día a día, exagero, pero de manera muy cercana todo este proceso de la serie y comentarlo, con lo cual sé el esfuerzo de Roger y del equipo de, digamos, de arte, de vestuario, con la reproducción de tan perfecta de vestidos, de joyas, de condecoraciones. El protocolo, que a mí me encanta el tema del protocolo, pues se hizo muy bien en comparación con otras series anteriores. Nos tendríamos que ir a las películas de Alfonso XII de los años 60 para ver un protocolo de corte pues tan bien conseguido como el que se hizo en esta serie, en Ina. Los escenarios, con lo difícil que es en España conseguir ese tipo de escenarios, palaciegos, de grandes casas. Claro, no estamos en Inglaterra, no estamos ni en Francia, ¿no? Donde hay cosas todavía tan en buen estado, que están tan bien conservadas para poder rodar una serie en condiciones. Y la oportunidad de conocer a Victoria Eugenia, que los dos lo habéis dicho, Cristina y Ricardo, como una reina pues que no está tan alejado en el tiempo, sino que conecta directamente con la realidad nuestra en cuanto a que es madrina de don Felipe, ¿no? Del actual rey, bisabuela y madrina del actual rey. Eh, como con vosotros, pues muchísima gente me ha preguntado, mis alumnos, ha habido muchísimo interés y eso es muy bueno. Y toda la cuestión que se ha desatado en revistas, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, sobre el interés, del interés sobre Victoria Eugenia, realzada con el tema de la serie, perdón, de la exposición que hay en Madrid, pues eso ha creado pues un ambiente muy propicio a que la gente se cuestione, se pregunte y claro, una cosa muy, muy importante también que no hemos comentado, el capítulo dedicado a la oficina pro cautivos, digamos, dentro de toda la serie en que Alfonso XIII sale tan mal parado, desgraciadamente, y de manera exagerada, creo yo, la oficina pro cautivos pues tiene un espacio grande de muchísimos minutos, prácticamente todo un capítulo, con lo cual eso es muy bueno. Espero que la gente también se haya quedado con eso. Y ahora, pues eso, la parte como más negativa. Aparte de lo que han dicho Ricardo y Cristina sobre los hechos históricos que podían haberse, pequeños detalles que podían haberse modificado y que en el desarrollo de la serie lo íbamos comentando por nuestro grupo de WhatsApp, con Roger, con Ricardo, con Jonathan. Em, lo que a mí me da lástima es que muchísima gente me ha preguntado, ¿pero esto es así? ¿Tal como sale en la serie? Y claro, pues tengo que dar muchísimas explicaciones, ¿no? Pues no, no es así, o no acaba de ser así, o matizarlo. Claro, el gran problema, no es un problema, es un producto, proviene de una novela, proviene de un guión que se basa en esa novela, pero yo sí que creo que
quizá no la autora de la novela, pero sí que otras personas que han participado en la serie, como la persona que ha tenido la idea de ese producto, sí que lo ha querido vender no como una ficción, sino que casi como una perdón, una serie con rigor histórico. Porque las discusiones que esta persona ha tenido en redes sociales denotan que él considera que su producto posee rigor histórico. Con lo cual, como antes decía Cristina, el público pues, puede sentirse engañado. No, sentirse engañado no. El público tendrá la idea de lo que ha visto en la serie con esos tópicos que ya han sido completamente aclarados por historiadores no actuales, sino de muchísimo, desde hace décadas. Ese es un gran problema, pero no es no es un problema solamente de esta serie, es de casi todas las series históricas, españolas o no españolas. Antes Roger hablaba de Atlantic Crossing, que es como la más reciente, con royals implicados, pues también tiene cositas que no son, aunque no conozcamos del todo la historia de Noruega, pero sí somos aficionados a la biografía de Marta y de Olaf, pues sí que hay cositas, pero siempre nos vamos a The Crown. Cuando se emitió The Crown, ya nos queda lejos, pero si seguisteis las polémicas paralelas, hubieron muchísimas críticas a ciertas cosas que salían en la serie. La serie es perfecta en todos los aspectos y prácticamente no tiene ningún pero en cuestiones históricas o de manipulación histórica o de mala intención histórica, pero, por ejemplo, y lo hemos comentado Jonathan, Ricardo Roger, el tema del golpe de Estado supuesto que apoya a Lord Mountbatten en un momento determinado. Eso fue una hecatombe cuando eso salió en televisión. Hubo incluso comentarios en el Parlamento. El gobierno emitió una nota. Estamos hablando de una serie, ¿eh? Y se implicó el Parlamento, se implicó el gobierno y se han publicado libros, aquí tengo uno, en que diseccionan perfectamente la serie de Crown, lo que es verdad, lo que no es verdad. Son libros magníficos en los que pues, se disecciona toda la serie diferenciando la realidad de la no realidad o los elementos erróneos o los elementos malintencionados. Con lo cual no estamos haciendo nada nuevo, ni nosotros como tertulianos, ni los críticos en Twitter, ni los historiadores, ni nadie estamos haciendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho. Mi resumen, y para no alargarme más, yo creo que está muy bien que se haya hecho. Hay muchas cosas. A mí me llamó la atención el último capítulo, sobre todo. Ricardo hablaba del primero, a mí el último me casi me casi cierro el televisor, apago el televisor porque el tema de Alfonso XIII, que tiene simpatías por Hitler y por Mussolini, o que Don Juan venía de estar con una querida. Cuando eso es tan fácil de decir y hubiera quedado igual de simpático o de atropellado, es que vengo de una cacería del fin de semana de las montañas de Roma y he gastado y he quemado el motor del coche, que fue así, viniendo corriendo a ver el nacimiento de mi hijo. Bueno, lo de Alfonso XIII y Hitler y Mussolini me parece gravísimo, gravísimo. Y Cristina, que es muy educada y muy elegante, dice que no cree que hubiera intencionalidad. Yo sí lo creo. Lo siento, pero sí creo que había intencionalidad en en esas cuestiones. Y nada más de momento. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, yo también voy a dar mi opinión, pero se parece mucho a lo que habéis dicho. Sí he de decir que yo en un primer momento, cuando salió, ¿no? en noticias de que iban a hacer una serie sobre la reina Victoria Eugenia, ya luego me enteré, o me enteré antes, que Rouget estaba dentro del proyecto y tal. Bueno, yo tenía cierto miedo, ¿no? a la serie, porque claro, estamos hablando primero de una mujer a niveles generales muy desconocida, de un reinado muy complejo, muy complicado,
y que en el imaginario colectivo aún tenemos esa idea del reinado de Alfonso XIII o de la propia figura de los monarcas que ha transmitido un poco la Segunda República y el franquismo, ¿no? Tenemos todavía esos tópicos grandes, a un nivel general me refiero, general de población, pues lo que se ha comentado, ¿no? Que si lo de Primo de Rivera era culpa de Alfonso XIII, lo del desastre de Anual, lo de esto, lo otro. Entonces, claro, porque como muy bien dice Rouget, esta serie es un producto y por lo tanto esta serie no la han hecho para nosotros, que somos más estudiosos o somos más expertos en este tipo de materias, sino que la han hecho para un público general. Y por lo tanto, también he de decir que es la primera vez, por ejemplo, que vemos unas infantas bailando en 1930 y vestidas de época. O sea, a mí es esa parte, la parte más de escenografía, la parte más de los palacios, las joyas, los vestidos, que fijaos que es algo que yo no me acostumbro a fijar mucho cuando veo una serie. Salvo, por ejemplo, en Downton Abbey. En Downton Abbey yo sí que me fijaba porque además era algo que hacían como mucho empeño en la serie de que te fijaras en eso, ¿no? Cuando el mayordomo medía con la regla que estuviera la copa a tal distancia de la otra, etcétera. Y en esta serie sí me he fijado más porque sí lo he visto bastante adecuado con el tiempo que quería representar. Eso sí lo he visto bastante bien, aunque también he visto ciertas críticas en Twitter sobre las joyas, no sé qué. También la serie se ha hecho en un momento en el cual las redes sociales son la parte máxima de expresión de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo es el opinólogo experto en todo, ¿no? Y eso también es un problema que hay que ver. Visto eso, eh, la serie, si la ves desde un ojo no experto, pues te puede gustar más o menos, ¿no? Te puede resultar más o menos entretenida. Yo tengo que reconocer que a mí el primer capítulo no me gustó. A partir del segundo ya sí me lo vi mucho más fácil porque yo no lo veía, el primero sí lo vi digamos, en directo, ¿no? Lo vi el lunes. El resto ya lo fui viendo conforme iba pudiendo y es verdad que ya sí me empecé a enganchar más, quitando los errores, o sea, viéndolo, digamos, con unos ojos menos críticos, sino más ojos de usuario medio que ve este tipo de producto. ¿Qué decir? Es un reinado muy complejo. Las últimas investigaciones que se hacen a un nivel más académico te hablan de un sistema de la restauración muy distinto al que tenemos nosotros en nuestra mente, muy distinto al que la República ha vendido o el franquismo ha vendido, pero muy distinto. El reinado de Alfonso XIII, el propio... El conde de Romanones, ¿no? Como decía antes Cristina también, Eduardo Dato, la oficina pro cautivos, todo eso claro, lo que pasa es que una serie, como ha dicho Ricardo, ese extenso reinado tan complejo en 6 capítulos, yo eso lo veo muy complicado también de poderlo poner. Pero es verdad que es un reinado muy complicado y también hay que partir de la base de que sobre Victoria Eugenia no hay una biografía extensa que hable de ella. Por lo tanto, también es cierto que los guionistas, a la hora de quererse documentar sobre ella, no hablo sobre el reinado y sobre tal, que eso sí, que es cierto que lo podrían haber hecho, sobre ella es más complicado, porque más allá de los 4 tópicos de siempre, lo de la Cruz Roja, lo de la hemofilia, es que no se sabe mucho más de ella o no se ha escrito mucho más de ella en ese aspecto. Por ejemplo, la Reina María Cristina a mí me parece un papel totalmente desdibujado. Yo no entendía esa manía de Ina de pedirle permiso por todo, ¿no? Como cuando intenta hacerlo del hospital. Vamos a hablar con ella para pedirle permiso, pero ¿cómo le va a pedir permiso a la Reina Madre? O sea, unas cosas que yo no, eso sí que es verdad que no entendía, puede ser que sea por producto de guión. Pero fijaos que a mí la serie no me ha decepcionado tanto en el sentido más personal, porque como dice Roger, yo lo veía como un producto. Me gusta mucho esos debates que se han hecho en foro dinastías, en Twitter, en Facebook, alrededor de la figura de Ina. Ha dado a conocer eso. A mí lo que sí que me ha defraudado más es el documental que se daba después. Porque yo sí que veía el documental, o yo lo entendía como, bueno, estamos viendo una serie que es un producto, con sus licencias, con sus guiones, con sus personajes que tengan cierta malformación. El personaje me refiero porque por intereses de guión, porque tiene que haber un malo, por esto, por otro, que lo entiendo, ¿no? Es la psicología de este tipo de cosas. Pero yo pensaba
que el documental de después lo que iba es a matizar todo lo que ocurría en la serie, corregir los errores que se podrían ver en la serie. Y claro, pues me he encontrado pues lo que dice, creo que lo ha dicho Cristina, ¿no? Pues una cosa que es repetir incluso o exagerar todavía más lo que aparece en la serie, ¿no? Había una tertuliana en concreto que hasta dialogaba. Yo decía, pero ¿cómo vas a dialogar lo que le dice el rey a la reina? ¿Estabas allí para escucharlo? Claro, entonces, a mí he de decir que para mí la serie, y ya termino y abrimos el debate, no me ha parecido un error visto como un producto para la gran masa, ¿no? Para el target que iba, que era el público en general. El documental sí me ha parecido no un error, pero sí un fallo. Y he de decir que no por Ricardo y por Cristina, no porque estéis aquí, sino porque yo sé, os conozco y sé la profesionalidad que hay detrás. Ni por otros, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, a mí María José Rubio tampoco me desagrada en el documental. El problema que hay es, pues bueno, pues que el documental no dejó de ser una obra fallida que yo sí que lo veía como un refuerzo para los errores que, por cosas de guión, tenía que tener la serie. Si a lo mejor el documental se hubiera hecho de otra manera, hubiera reforzado la serie y se hubiera entendido todo de una manera muy distinta. Y ya está, yo hasta aquí. Esta es mi speech. Ya podemos empezar a hablar de... Veo que Ricardo tenía la mano levantada, ¿eh? No sé si es que quería decir algo o... Sí, quería aportillar una cosa a reunión seguido de lo que decía Dativo antes de intencionalidad. Yo sé a dónde vas tú cuando dices intencionalidad. A mí me parece que la cosa a veces ni siquiera es tan compleja, es mucho más simple. Y si te das cuenta, y decía Jonathan esto, ¿no? El documental exagera lo que dice la serie. Y aquí entramos ya en el rollo de Alfonso XIII, que me tiene harto ya este tema. Y las señoras, que se acostó con 3.000 o con 4.000 o 5.000, que me tiene harto y me aburre profundamente. Cómo en el documental se hace un énfasis muy grande en eso, más que en la serie, de hecho, más que en En la la serie. serie no. De No, en la hecho, serie no, en la en la serie serie no. no. La serie es bastante cauta y es verdad que aparece el papel de Carmen Moragas con la importancia que tiene, porque tuvieron hijos y tuvieron una vida paralela, si le queréis llamar, y lo que tú quieras. Pero tampoco se puede Es hacer más una enmienda a prudente, la Roger. totalidad y decir, bueno, es que ha sido No, no, no. catastrófico porque la serie, de hecho, era bastante conservadora y bastante cauta en ese aspecto y bueno, luego seguimos hablando de este tema. Acaba, Sí, sí, Ricardo. sí. No, es mucho más prudente la serie, me parece que está mucho más colocado en ese sentido. Lo otro era una especie de un café para todos y venga, y vamos a darle, ¿no? No sé quién dice también que el 14 de abril el rey se lleva las películas porno que tenía en Palacio a Cartagena, ¿no? Unas barbaridades tremendas, como si el rey se hubiera llevado 20 coches, que se fueron 2 coches, como mucho 3. Pero estas cosas, ¿no? Cómo se fue exagerando. Y yo creo que el problema del documental, que fija mucho estereotipo, desgraciadamente, porque pretende una cosa mucho más rigurosa que luego no es riguroso a la medida que uno podía corregir algunas cosas, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a un lugar, no has visto la serie, yo creo que se tenía que haber grabado a renglón seguido de la serie. Que claro, sin ver la serie, sin saber muy bien, no sabías quién iba a estar ahí también. Mi sensación, no sé, Cristina, corrígeme, fue una cosa como muy de hora para hora. Yo lo percibí así. O sea, me llamaron y a los 2 días había que ir a Madrid, como deprisa y corriendo, sin saber muy bien tampoco. Yo no sabía que me iba a encontrar, ¿eh? Yo iba tranquilo. De hecho, no me miré ni siquiera ningún papel, ni no leí nada, ¿no? Pues bueno, me fío de lo que yo sé. Me enviaron, sí, una cosa larguísima con muchísimas preguntas, de las cuales luego se hicieron unas pocas, porque además luego faltó tiempo, el primer día que yo fui. El segundo día fue distinto, ¿no? Entonces me parece que fue todo un poco a las corridas. Y quizá también se llamó a la gente desde ese lugar. Yo no sé el criterio que usaron. No sé tú, Cristina, cómo lo has vivido.
Y también lo viví con un poco de improvisación, en el sentido de que a mí me llamaron una semana antes, yo estaba en Madrid, ¿eh? Y me dijeron qué día te viene bien, tal, y ese día me presenté ahí, pero tampoco sabía quiénes ibais a estar, a mí no me mandaron ni dossier de qué preguntas me iban a hacer, como, bueno, pues más o menos a uno de los personajes lo conozco bien y la época la conozco bien, pues bueno, en ese sentido no vas angustiada porque sabes que lo que vas a contar es la realidad de lo que pasó y del momento. O sea que a mí sí me defraudó el documental, pero en el sentido de que no es un documental histórico y no te lo pueden vender como un documental histórico porque lo que hay es 4 historiadores y 4 no historiadores. Y sobre eso han hecho más énfasis en la parte del no historiador que del historiador. Yo no había visto, bueno, Ricardo ha dicho ahora que tampoco, yo no había visto la serie antes. A mí me hubiera gustado ver primero la serie y después poder opinar, pero es que incluso cuando estábamos rodando, yo decía alguna cosa y me decían, es que fulanito, fulanita ha contado eso de otra manera. Y dices, bueno, pues yo, pues esto es así. Y bueno, pues es verdad, ¿no? Y hay Pero otra cosa, Cristina, que tú te habrás dado cuenta, ¿no? Es difícil que te dejen hacer un argumento un poquito largo, porque el propio montaje es tan breve, son cortes tan breves, que no puedes hacer una cosa con un poco de desarrollo para que se entienda. Entonces es muy complicado, tienes que sintetizar en 3 frases cosas que son complicadas, improvisando, porque eso no era en directo, pero en fin, no puedes estar allí cortando la grabación todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay una parte de acto fallido en eso, porque uno sí. necesita argumentar aquello que dice, o por lo menos nosotros, hay gente que no argumenta nada, ¿no? Que simplemente lo lanza. Y creo que hay otra cosa de la que adolecemos ahora, hoy en día, todo el tiempo, que es que no se puede decir, parece que uno no puede decir, mire, esto no lo sé, o de esto yo no sé. No, Entonces, no, yo ahí no tengo problema. Yo digo, yo eso no lo sé. no, no, yo tampoco, pero yo veo personas que, bueno, no importa, si no lo sé, pues me lo invento y me lo invento tal como me va saliendo en este momento, ¿no? Que eso me parece que en un documental que vende, aunque no lo dice, un cierto rigor, es más peligroso, porque finalmente la serie es una ficción. Insisto, la propia Pilar me lo dijo a mí el día que yo fui, que me la encontré allí. Lo mío es una novela, me lo dijo así. Es decir, pero el documental, y además hay otra cosa, al estar grabado en el Palacio de Santoña, la propia escenografía le da una grandeza que ya le da rigor al propio espacio. Claro, porque eso lo grabamos aquí en mi casa y a lo mejor es distinto, ¿no? Y para mí el documental fue una enorme decepción, porque yo creía que sería el contraste de una serie novelada, una ficción, un producto entretenido y bien realizado en muchos aspectos, que iba a contrastar pues con una serie de historiadores. Al saber Ricardo pues que estabas invitado, bueno, pues será un documental bueno. Claro, el porrazo que nos dimos todos fue gigantesco. Acostumbrado a documentales de este tipo, ¿no? Son documentales que se hacen para series extranjeras en Estados Unidos o en Inglaterra, que son bastante rigurosos o muy rigurosos y donde dejan bastante espacio a la reflexión. Aquí me llamó la atención pues el peso que se le daba pues a las informaciones de las que estáis hablando, que no tenían pues más peso que el que tienen, ¿no? O el propio documental que Ricardo participó en él sobre Doña Sofía, que estaba muy bien hecho, muy sereno, un documental muy, bueno, en que yo creo que pudisteis hablar de manera mucho más tranquila, Claro. ¿no? Pero fíjate, yo justamente estaba pensando en eso, ¿no? El documental de la Reina Sofía se percibía tremendamente preparado, no fue una cosa a las corridas, fue una cosa Sí. muy bien pensada. David Trueba, que a mí me encantó, sabía perfectamente lo que preguntaba, había leído, se había ilustrado muchísimo. Es decir, a mí me pareció magnífico. También es verdad que hubo 2 personas que participamos ahí que pusimos un veto. Dijimos, si va esta persona, nosotros no colaboramos. Y no fue. Y no fue. Pero era mucho más riguroso y era una cosa que venía pensada, venía muy trabajada. Esto era una cosa que se tenía que encabalgar a una serie, era un producto otra vez, claro que sí. Les había funcionado muy bien lo de la promesa, porque es verdad que les funcionó muy bien, y entonces pensaron a última hora, pues vamos a hacer lo mismo, porque esto
nos sale relativamente barato, con esto rellenamos mucho espacio y le damos más empaque a la serie. Esto yo creo que ha sido así. Pero yo mis palabras para el equipo, vuelvo a decirlo, que fueron fenomenales Ah, sí, y sí, yo sí, sí, creo que sí. ellos mismos están muy condicionados por lo que se les pide. Probablemente hubieran querido hacer una cosa diferente, Sí, pero no pudieron hacerla. sí. Ese es mi punto de vista. Y que seguramente tú como yo, off the record, habrás dicho algunas cosas a ellos mismos, ¿eh? Porque yo, Sí, y ellos las ellos son comparten con nosotros. maravillosos, maravillosos y estupendos. Ellos, yo creo que también iban tomando bastante conciencia, por lo menos de la primera vez que yo fui, a la segunda fui 2 veces. En la segunda habían tomado mucha más conciencia de ciertas cosas, pero también yo creo que es lo que se les pedía, ¿no? Mm. Y en base a eso también yo creo que se montaron las tomas. Esa es mi sensación. Y respecto a la intencionalidad, a ti, no es que yo diga que no hay intencionalidad, es que me gusta poco hablar de intencionalidades políticas sobre las cuales probablemente todos hemos percibido un sesgo. Respecto a la polémica en Twitter, en la que fui directamente afectada por un ¿Ah, sí? comentario que hice, sí, 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 pero un comentario que creo que era muy sensato. Yo dije que lo que se estaba viendo en ENA era ficción histórica basada en una novela y que a partir de ahí había interpretaciones diversas y a lo mejor poco acordes con la historia real. Y a partir de ahí se generó un debate en Sí. el que hasta me llamaron estirada, que me iba a marear y me iba a tener vértigos, que bueno, tuve muchísimos, no sé si se llaman likes o no likes, o entradas o Haters, vistas, no sé haters. ni cómo se llama todo eso. Ya, ya, ya. Y, y bueno, pues habrá para todo. Hay el que lógicamente le habrá encantado la serie y se cree que eso es así, el que sabe que es un producto y eso es otra realidad, y quienes por nuestra profesión y por tenemos que ser un poco más críticos y nuestra mirada es diferente, pero porque es nuestro trabajo. Yo no lo puedo ver como esto es lo que pasó, no. Mi obligación como historiadora es separar la realidad de la ficción. Ese es mi punto de vista. Sí, pero fíjate que la segunda vez que yo fui, coincidí con alguien de los entrevistados allí y me decía, así en un momento dado de récord, me decía, bueno, yo es que a todo le pongo mucho salseo. Está No. bien que tú le pongas salseo si tú vas a un panel en televisión, no sé, de un magazine, me parece bien. Pero no, pero si esto es otro formato, hombre, sé un poco más riguroso o cállate, lo que no sepas no lo inventes o no lo ficciones, ¿no? Bueno, yo le pongo mucho salseo y esto pues ya va bien y es verdad que seguramente vende más, pero al final lo que hace es dejar fijados unos tópicos tan básicos y tan planos, pues son súper planos, tanto que hoy a mediodía una persona estaba aquí en mi casa, le enseño un libro mío de la boda de Alfonso XIII y me dice, este sí que era malo, ¿no? Este sí que era malo. Es esto, ¿no? Sin Pero argumentar porque mucho. se han quedado con esa imagen. Claro, claro, Bueno, claro. aprovecho para recoger este guante del Alfonso XIII malo, porque yo sí que puedo decir que la serie en ningún momento pretende ser faltona con ningún personaje, específicamente con el de la protagonista, que es un personaje tratado con mucho respeto y con mucha sensibilidad, del que hay que inventar mucho porque obviamente, pues como decía Jonathan, hay poco escrito, entonces hay pues mucha fabulación, pero esa fabulación obviamente es una serie que se llama Ena y el punto de vista es el de Ena. Eso yo creo que todos lo tenemos clarísimo. Mm. Y Alfonso XIII, siendo un personaje tremendamente complejo y teniendo sus luces y sus sombras, como muy bien apuntaba Tiu, tiene un capítulo en el que se resarce un poco de estas maldades matrimoniales, si quieres decir, que en la serie no son tantas y de hecho se pasa bastante de puntillas y lo que se sabe se cuenta y lo que no, pero vamos, no lo están liando con 50.000 marquesas porque podían haber tirado de Sol Santoña, podían haber tirado de la catalana esta que ahora no me acuerdo. Y la Eh, duquesa de Leticia Durcal. Durcal. Leticia La Durcal. duquesa de Efectivamente, podrían haber tirado por un montón de personajes que sabemos y que los guionistas conocían
porque se consultó mucha documentación que ahora iremos a esto. Pero bueno, el capítulo de la Oficina Pro Cautivos pues trata de resaltar probablemente la cosa más positiva del reinado de Alfonso XIII, especialmente a un nivel internacional, ¿no? El tema de la documentación, por romper una lanza en favor del equipo de guión y de los guionistas y del creador de la serie, yo creo que esto, el río ha sonado mucho porque llevaba el agua de las redes sociales, porque estas enmiendas a la totalidad, cuando el mismo Javier Olivares es el creador de Isabel, que ha recibido tantísimas críticas tan elogiosas, quiero decir, él es uno de los grandes creadores de series de nuestro país y concretamente de series históricas también. Entonces, él sabe contar muy bien historias y el equipo de guionistas han cogido, como digo, una novela muy difícil de trasladar al lenguaje audiovisual y han hecho un mecanismo muy bueno a nivel narrativo, ¿no? Porque claro, a mí me dan... Bueno, invéntate la historia de Ena en 6 capítulos. Pues no sabría qué poner en cada uno, no sabría en qué momento cortar, no sabría si estoy poniendo mucho peso en una cosa y poco en otro. Es una cosa muy difícil, ¿no? Y esta gente consultó muchísima documentación. La cuestión es que de toda esa documentación que se consulta, que fueron, no sé si 6.000 páginas tuvieron que leer, quiero decir que no es que se pusieran a escribir porque sí, porque si habéis visto la serie, sabéis que hay muchas cosas que están muy bien, otras cosas, pues, obviamente, pues es lo que habéis comentado. Hay cosas que son errores, que son deslices, incluso, lo que tú quieras, o recursos narrativos. Pero bueno, hay cosas que si no has leído documentación es imposible que acaben en la serie y en la serie las tienes. El equipo de guionistas, como digo, leyeron muchas fuentes. La cuestión es que de esas fuentes ellos entiendo que hacen una selección. Y en esas fuentes hay de todo. Estaba Moreno Luzón, porque justo acababa de sacar el libro cuando se estaba escribiendo el guión, y es lo último de Alfonso XIII y muy bueno que se consulta. Quiero decir que no es que no hayan consultado nada o no supieran dónde ir, no. Consultaron todo lo que se tenía que consultar y de ENA, las 4 cosas que había, desde el libro de Marino, etcétera, etcétera, todo eso estaba leído y todo eso lo habían consultado. Que de ahí, luego ellos obviamente hacen su selección porque tienen que armar un mecanismo de reloj que funcione bien a lo largo de 6 capítulos y tienen que hacer una selección. Y es muy difícil, pues lo que decís, ¿no? Con un reinado tan largo, condensarlo todo en 6 capítulos y aún así, siendo una cosa bastante difícil, creo que narrativamente es muy entretenido, es muy ligero, es muy, muy picadito. Tú en ningún momento no dices, madre mía, qué coñazo, esto es aburridísimo, porque salen tal cantidad de personajes, de escenarios, de cosas que para el espectador contemporáneo es que, claro, no estamos haciendo estudio 1, es que han pasado 50 años. Yo sé que antiguamente se podían hacer las cosas de una forma mucho más reposada, etcétera, etcétera, pero es que hoy en día, que se están ya incluso rodando series, que me parece fatal y me parece una monstruosidad, en formato vertical para consumir en el móvil como si fuera un TikTok, ya se están rodando en España series de estas. Llegar a hacer una cosa que el espectador no se aburra porque tenemos el cerebro frito de los móviles, tenemos una retentiva muy reducida y llegar a armar estos mimbres de una forma tan potente a un nivel narrativo a mí me parece muy meritorio. Y ya por cerrar el tema de la documentación, ahora voy a hablar de mí, que prefiero hablar de mí que no de otros, pero bueno, quería romper esta lanza en favor de los guionistas. En algún momento, Josie, el estilista Josie, famoso de la tele, en Twitter quedó, bueno, muy espantado, porque madre mía, es que no habéis consultado esto y lo otro. Y bueno, y lo que él citaba era como lo más básico de lo básico, que era evidentemente que lo hemos consultado. Si todo lo consultable se consultó, todo lo que se publicó hasta el día en que se empezó a escribir el guión y entre medias, como digo, Moreno Luzón justo sale en el momento en el que se está redactando el guión, eso se leyó. Y hay detalles a nivel histórico de Moreno Luzón que acaban en la serie y luego cosas mucho más pequeñitas. Por ejemplo, lo del manto de la Virgen del Pilar, que él no se quiere morir hasta que se lo traigan a Roma, eso no aparece en la serie, pero
La Virgen del Pilar está en su dormitorio y la Virgen del Pilar está en su dormitorio en Roma también, que para quien lo quiera ver y quien lo quiera mirar con atención, aunque narrativamente eso no había lugar para meterlo, porque el capítulo dura lo que dura, son 50 minutos y el señor se tiene que morir y el capítulo acabar, y no ibas a liar aquí con unas monjas trayéndola tal, pero eso se sabía. Y la Virgen del Pilar está en el dormitorio del rey en Palacio, como él tenía, y está en el dormitorio del rey en Roma. Quiero decir que la documentación se consulta. Entonces voy a lo tocante a mí, mini polémica, porque tampoco ha sido nada, estas cosas a mí me gustan, porque bueno, quiere decir que la serie ha interesado y que hay movimiento en redes y que pues oye, que cuando tú haces un producto y te expones, pues está claro que la gente va a opinar. Ahora, si tu crítica es fundamentada y tal, la tendré en cuenta. Si tu crítica es una chorrada, como alguien dijo el primer día, bueno, es que las series españolas son infumables, parece que van disfrazados con trajes de poliéster y tal. Y yo dije, no. O sea, a ti el vestuario te gustará o no te gustará, pero trajes de poliéster te aseguro que no, porque bueno, obviamente pues los secundarios, la figuración tal, no tienen trajes hechos a medida porque no funciona así la profesión, pero los personajes principales lo que llevan es a medida para ellos, te lo puedo asegurar, y no son con telas malas ni con telas de disfraz y tal, y son, incluso había alguna pieza original de la época que no hay más que verlo en las fotos, que es un buen vestuario. Entonces, este tipo de críticas pues a mí me las resbalan porque la persona que la está haciendo no tiene ni idea, y si tú quieres montar un pollo porque las joyas te parecen de plástico y no sé qué, pues ¿qué quieres que te diga? De plástico no son, las joyas eran de metal y eran de circonitas, y Datiula ha tenido la tiara de las flores de lis y es una copia prácticamente exacta, que una cosa es lo que tú veas cuando la coges, eso da igual, pero el efecto que da cuando está en la serie, tú ves esa tiara y dices, es que es idéntica, y la de María Cristina igual, y una serie de joyas, el bando de esmeraldas, las aguamarinas, todo lo que se reprodujo no era cualquier cosa de plástico de chichinabo, eran cosas muy profesionales. Entonces, ese tipo de críticas a mí me dan igual. Y luego otra gente que te venía como a decir, yo qué sé, las verdades del barquero, el dormitorio de Ina. Es que justo el dormitorio de la reina no tenía esa configuración en ese año, es que tenía esta otra. Y te enseña una foto de internet que todos hemos visto 50.000 veces y que evidentemente entre una disposición del dormitorio y la otra, que es aquella espectacular con la cama Neo, Luis, retapizada de María Cristina, etcétera, etcétera, ¿cuál crees que va a elegir la directora de arte? ¿La más discretita o la cama Neo Luis de María Cristina, etcétera, etcétera? Pues hay elecciones que a nivel narrativo le funcionan más que a otras, porque estamos haciendo una serie y estando las dos fotos documentadas y siendo las dos fotos igual de válidas, pues te vas a decantar por una más que por la otra. Entonces, es que y este tipo de críticas o gente que te diga, ay, es que no han leído no sé qué, y te dice la cosa más básica del mundo, el libro más básico del mundo que todo el mundo conocemos. Pues evidentemente que lo hemos leído, y a partir de ahí lo usaremos o no lo usaremos, o lo usaremos mínimamente y tal. Pero pensar que en 2025 alguien va a hacer una serie sobre los usos y costumbres de Palacio y tal, como, pues es que eso solo lo puede hacer Albert Serra, que hace cine de autor y hace la muerte de Luis XIV, y es una peli de 1 hora y media o 2 horas que es que no sale de la habitación de Luis XIV mientras está muriendo, y es una cosa de cine de autor y va a Cannes, pero no va al gran público, ni es para una serie, ni quiero decir que el nivel de concreción que tú puedas encontrar en una serie para plataforma o para la tele en abierto en 2025 nunca va a ser el que tú tienes en tu cabeza, porque la serie no la están haciendo para ti, la serie la están haciendo para todo el mundo, y resulta que en ti no estaban pensando. Entonces, eso hay que entenderlo también, ¿no? Antes de hacer la crítica. Yo creo que ha habido gente muy poco generosa a la hora de decir, hombre, viendo la serie, está claro que aquí el equipo ha intentado hacer un trabajo lo más profesional posible, y bueno,
la crítica profesional de televisión esto lo ha valorado mucho. Y ya está, hasta aquí puedo leer. Bueno, sí, sí, sí ha habido críticas positivas, ¿eh? Yo he visto críticas positivas en redes sociales No, también. no, muchísimas, muchísimas. O sea, bueno, claro, de 90 críticas positivas te salen 3 negativas y te llevas las manos a la cabeza. Pero bueno, esto cuando escribes un libro te pasa lo mismo. 90 críticas buenas y hay una que dice el libro es un tostón y dices, madre mía, menudo tostón de libro que he escrito, bla, bla, bla. Bueno, y nunca nos fijamos en las 90 críticas buenas. Eso pasa. Antes de Bueno, pasar date el cuenta turno... también, Sí. Jonathan, No, es que es una cosa, sí, sí, en orden estás tú, Ricardo, primero, luego No, no, Datío. tira. Pero quería hacer una pregunta a Roger, no sé si puedes contestar, ¿eh? Es que se me ha venido a la cabeza conforme lo ibas diciendo. ¿Tú puedes decir aproximadamente el presupuesto medio que hay en la serie para decoración, o sea, para lo que tú has hecho? No de esta serie, si no puedes. Me refiero a nivel general, ¿cuál es un presupuesto medio que se mueve en España? No, no es que no pueda, es que no lo sé, pero es que no lo sé yo y muchas veces no lo sabe incluso ni el propio equipo. Es que los presupuestos para cada departamento no se saben, pero es que incluso trabajando con plataformas, tú sabes como un poco el tope de dinero hasta dónde puedes gastar, pero no sabes el último céntimo en plan de tienes 300.000 euros o tienes lo que sea. Es que no es tan fácil. No es que yo no lo quiera decir, sino es que muchas veces no se sabe. Y sabemos aproximadamente lo que ha podido costar cada capítulo, pero son todo cosas un poco aproximadas. No es que yo quiera ocultar ninguna información, es que ni la gente que trabajamos allí la sabemos. Vale. Desde luego será mucho menos que The Crown y Downton No, no, Abbey. no, eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar porque un solo capítulo de The Crown ya cuesta más que todos los 6 capítulos de Ena, pero muchísimo Imagínate. más. Claro. Bueno, Ricardo, tú eras el primero que tenía. En un comentario, ¿no? Por un lado, mira, Roger, Joe sí, también es un experto pelmazo, como yo. Un experto, los expertos pelmazos somos así. Dicho esto, a mí no me importa tanto, que no me importa tanto. Yo no critico esa parte, me parece que está bien hecha con los medios que había, creo que está muy lucida. Yo recuerdo una escena, hay un traje de la reina Cristina que me parece que es un calco, es como si la estuviera viendo, ¿no? En fotografía o en retrato, creo que está muy bien eso, ¿no? Mi crítica va más hacia lo plano de los personajes. También es verdad, y aquí rompo una lanza en favor de la serie, que claro, mm, Alfonso XIII yo creo que todos lo tenemos muy integrado aquí dentro, en nuestro propio imaginario, ¿no? Nos es fácil entender o imaginarnos cómo él podría funcionar en su cabeza. Ella, yo creo que es muy difícil. Yo no sabría. Yo no sabría cómo esta señora miraba a España, yo no sabría decir cómo ella, no sé, qué pasaba por su cabeza. Quizá también la serie yo creo que le ha dado a lo mejor un contenido más profundo del que ella misma tenía. Ojo, yo no lo sé. Yo creo que hay una parte que quizá también hay un exceso de loa al personaje, ¿no? Porque en realidad, y eso yo creo que ha sido un gran reto aquí, ¿no? Es como cómo presentar un personaje del que en realidad no sabemos nada. Porque la única biografía que hay, más o menos decente, es la de Gerard Noel, que es de hace muchísimos años, que es lo mejor que hay. Lo otro son flashes que tenemos aquí y allá, pero de todo el reinado esta mujer es un personaje tremendamente opaco. Le quitas la Cruz Roja y es opaco. Que esta señora qué pensaba, qué actitud tenía, mismo lo de la guerra, ella con la reina Cristina y todo eso, en realidad es mucho tradición oral, cosas que hemos leído, hemos visto, pero tampoco hay nada que esté muy documentado ni demasiado visto, ni demasiado visto. Entonces es muy difícil, entiendo que debe ser muy difícil darle un contenido a ella y que surja un personaje más o menos. Yo a ella no me la he creído en ningún momento. Yo no he podido creérmela, no la he podido integrar, no la veía como yo más o menos me la puedo imaginar, ¿no? Y no veo, sobre todo al principio, ¿no? Yo no veo una princesa, no veo una princesa, veo Claro, una porque la, chica. inten- la intención de entrada narrativamente no es
la de que tú veas una princesa, porque es muy complicado explicarle al gran público en 50 minutos que dura el capítulo, de los cuales Ena aparecerá, me lo invento, 27, incluso menos seguramente, que sí que es princesa, pero que no ha recibido el mismo trato que el resto de princesas de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tienes que condensar rápidamente y lo que estás contando es la historia de Cenicienta, una persona que era muy improbable que acabase como reina de España, que conoce al rey, que se enamoran, que el rey se quiere casar con ella y se casan. Ese es el primer capítulo, haciendo un Ya, juego de espejos con el tema del atentado, etcétera. Entonces, quiero decir, la hondura del personaje es muy complicada de claro, plasmar claro, claro, claro. en un capítulo, pues eso, de 50 minutos, Sí, de sí, los sí, sí, cuales pero, claro, aparece minutos que sean. pero Aún así, ahí es donde voy, claro, porque ella no es Aún así, Cenicienta. la actriz que hace de Ena me parece a mí de lo mejor de la serie. Creo que es una chica que transmite muchísimo con la mirada, que muy sensible, no es un témpano. Creo que llora cuando tiene que llorar con una sola mirada. Yo estoy vamos, deslumbrado con la actuación de Kimberly Tell, que es la protagonista, y una chica con la que además a nivel profesional nos entendimos perfectamente conmigo y con toda la gente del equipo porque es un amor de persona, pero además teniendo la reducida información geográfica que tenía, yo creo que ha logrado montar un personaje muy sensible, muy de carne y hueso, porque claro, si lo que tenemos es la pava real, una persona muy fría, de la que sabemos 4 cosas y que le gustaban mucho las joyas, tú de ahí no puedes sacar nada a nivel humano. Y esta actriz Claro, lo ha sacado porque tiene muchas escenas que son muy emocionantes, sí. la de la muerte del marido y algunas otras donde la tía está genial y ojalá la serie sea presentada en la temporada de premios y la valoren porque, ya te digo, saca mucho y hace muy humano un personaje muy frío del que sabemos, como tú dices, muy poquito. Mm. Enlazando con lo que dices tú, Roger, y lo que decía Ricardo, yo creo que, y haciéndonos autopromoción, en el último vídeo del otro día sobre el tercer vídeo que hicimos sobre Ina, en los 3 vídeos, Ricardo nos leyó varias cartas, no tres, varias cartas de Victoria Eugenia a Vi y a otros personajes, en la que yo no recordaba esas cartas y me transmitió muchísimo de cómo era Ina. Mm, Sí, pero fíjate, esos Cartas son cartas. emocionantísimas, emocionantísimas, Sí, pero son cartas que Cristina las ha visto también en Sanlúcar, pero conocemos a esta señora a partir de los años 30 en sus propias palabras, en sus cartas, eso. pero hasta ahí no se ha investigado nada. No, 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 pero que Que cómo, transmiten claro, ella, mucho cómo es sí, ella, esas claro, cartas. pero sí, pero transmiten ya, la conocemos más en ese tiempo de exilio, es más fácil conocerla Claro, porque tenemos material, pero hasta ahí lo que tenemos es una imagen muy erática de una sí, señora sí, sí, sí. que iba a inaugurar cosas, que le gustaban las joyas, que quizás también es una cosa un poco exagerada, entiéndeme, porque se fija mucho la atención ahí mismo en el documental posterior también, ¿no? Pero, ¿qué pensaba ella? ¿Quién era ella? ¿Cómo vivía eso? ¿Cómo mira a España? No tenemos la menor No, idea, no, porque eso no, no. está todo sin investigar. Pero las cartas y la entrevista que pusimos en el último vídeo, la entrevista Sí, cuando ella es mayor, nos dicen mucho de ella. sí, claro, De claro. ella como Sí, sí, sí. persona y que eso lo puedes Sí, trasladar a cuando era joven, cuando estaba en los sí, primeros pero años ten de en cuenta, casada. claro, pero ella tiene que hacer una evolución. Claro, Quiero decir, claro, claro, ella mira a España, su mirada a España ya en los años 60 no tiene nada que ver con la no, que debe tener en los años 20. Mismo la historia con los Lécera y todo eso. Bueno, sabemos 3 cosas que parece que son comprobadas, pero ¿qué se sabe? Es que no sabemos nada. Y como es difícil decir, mire usted, no lo sé, bueno, yo lo digo, pues que no, no se sabe, no se ha investigado. claro, claro, claro. Y además hay otra cosa, yo creo que en Palacios que no hay correspondencia de ella. Yo he intentado mirar y no hay correspondencia de ella. Yo no sé si Franco, Cristina, tú lo has mirado, si Franco se la devolvió, si ella lo quemó.
Ni idea. Es aquello que decía Habría, el otro día Jonathan de un archivo de Don Juan, ¿no? Que no se puede consultar todavía. no se puede consultar. Oye, si no, habría que ir a Windsor, porque ella sí que escribe a sus primos, bueno, las cartas a María de Rumanía, que eso está en Rumanía, pero que eso nadie se ha puesto a mirarlo, claro. Es que yo creo que hay un personaje histórico desconocido que es Victoria Eugenia. Y mientras el personaje histórico sea desconocido, lo que estamos haciendo es lo que se ha hecho, que es una ficción histórica sobre un personaje. Y yo comparto con Ricardo que, a mi modo de ver, la Victoria Eugenia que nos presentan, al menos la Victoria Eugenia joven, es muy plana, es tremendamente plana. Yo no sé si ríe, si llora, si siente, si no siente, si se emociona, si no se emociona. Incluso en la relación con sus hijos, que mira que tuvo tragedias familiares y dolor, por eso, a mi modo de ver, es plana ella y muchos otros personajes. Y yo creo que la serie, el primer capítulo y el segundo, que los emitieron el mismo día, además, me gustaron muy poco, poquísimo. Y es verdad que después hay algún elemento un poco más positivo. Algún elemento más positivo y bueno, mi valoración empieza siendo muy mala y termina siendo un poco mejor. Vuelvo a insistir que prefiero que se haga que no se haga, porque gracias a este tipo de productos al menos se conoce y se sabe algo. Y eso ya es muy, 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 muy positivo. Y nosotros Y, estamos aquí hablando. y Roger, yo creo que tienes que estar súper orgulloso de tu trabajo porque para mi gusto es un vestuario extraordinario, unas joyas magníficas, unas condecoraciones fenomenales y una puesta en escena de decorados, de mesas y no se ve nada pobre, se ven unos vestidos de categoría. Y yo creo que en esa línea habrá habido críticas, pero desde luego no han sido comparables como las críticas respecto a determinados, el guión y determinados contenidos de los guiones que con un poquito se hubieran podido corregir. Pero si a lo mejor son expresiones, bueno, vuelvo a lo que he comentado de Vic, es que Vic no se casa en Madrid y eso con cualquier lectura ya sabes que ella no se ha casado en Madrid, que sabes que se ha casado en Coburgo y como eso, pues alguna otra cosa de guión. Juan Carlos no es el primogénito porque hay una hija mayor, doña Pilar, luego ya viene Juan Carlos y horrible, horrible la llegada de don Juan al nacimiento de su hijo. Bueno, Eso lo tenían que haber, es que eso eso si tú dices, si lo acaba de contar Datiu, viene de una cacería, pues viene y viene rápido cuando le avisan, porque ese niño iba a tardar unos días más en nacer. Bueno, eso hace quedar muy mal y ahí muy mal y eso se podía haber eliminado, se base o no se base en el guión. Claro, la cuestión es, aquí hay dos cosas para cerrar un poquito este tema. Por un lado, es que la serie es una serie de autor, es decir, Javier Olivares es uno de los grandes creadores de ficción de este país y él, esta cosa jocosa, estos giros de guión de repente un poco divertidos y tal, esto a él le gusta mucho y de hecho la serie bascula muy bien entre la comedia, a veces el esperpento, a veces la tragedia, o sea, no tiene el peso y la solemnidad que pretende tener The Crown o que pretende tener Atlantic Crossing, etcétera, etcétera, porque el creador funciona de una manera y a mí me parece muy inteligente querer mezclar y muy difícil también querer mezclar muchos géneros. Entonces, que don Juan no sabemos si estuviera con un amante o no sé qué, que estaba de cacería, tal. Eso es secundario, quiero decir, sí sabemos, porque lo hemos hablado aquí, que probablemente don Juan tuviera amantes. Como eso no va a tener ningún recorrido en la serie, tú lo metes aquí, haces esa cuña, quiero decir, no es históricamente riguroso, no lo es, pero con eso estás explicando lo que va a ser el matrimonio con la condesa de Barcelona, etcétera, etcétera. Quiero decir que es cierto que es un error histórico y que puede ser una faltada, puede ser una cosa de mal gusto decir que venía de verse con una querida justo cuando estaban haciendo su hijo. Sí, a nivel personal, si fuera mi abuelo, probablemente me molestaría mucho que se
tratase esto de esta manera, porque también nos olvidamos que los reyes son personas, las vemos tan lejanas que olvidamos que esto puede afectar negativamente a alguien, ¿no? Pero bueno, es una manera de dibujar el personaje rápidamente en un flash porque no se va a tocar más y no se va a comentar nada más de este matrimonio Claro. de la Sí, pero serie. date cuenta de una cosa, que eso tú lo haces a lo mejor con Felipe IV, el rey Pasman. Bien. Claro, pero Pero esto hay que está muy ver, cercano. ya, Esto está muy claro, pero cercano. hay que ver en qué país estamos. Hay que ver en qué país estamos. Porque eso es otra vez volver a lo mismo de los borbones puteros, esto que está ya Eso, más visto que el tebeo. eso es. Eso en Inglaterra es un país muy distinto. Las cosas se perciben de otra manera. Pero aquí en España, y más en la coyuntura en la que estamos, esto es volver siempre a lo mismo, ¿no? Y vamos engrosando también estos topicazos Sí. bastante grandes. Dicho esto también, a mí lo que me parece también de una simplicidad total es la relación de ella con sus hijas, por lo menos al final, ¿no? Estas infantas que son dos pavisosas, que no tienen ni tres ni revés, ni parece que sean nadie, ¿no? Yo no entiendo esa relación. Me parece que es más allá de que la madre fuera fría o no fuera fría, es que ellas son como dos comparsas ahí que no tienen nada que decir, ¿no? O sea, me parece muy simplón eso, ¿no? Pero bueno, el tema este de lo putero, ¿no? Es que lo putero sale por todos los sitios continuamente y ya es un poco pesado. Pero bueno, es una tontería esto que digo, ¿no? Es una anécdota. Pero queda Yo, en la retina de las personas, porque seguro que mucha gente se ha quedado con eso que venía de acostarse con una, que no sé qué, que no sé cuántos, y ya los Borbones, estos puteros, y fíjate, es que queda, es que eso queda. quizás por la cercanía en el tiempo de los personajes, ¿no? Que nos Claro, afecta porque eso se más. lo pones, Sí, yo qué sí, sé, sí. no Claro. sé, a María Luisa de Parma, pues, ¿qué importa, no? Sí. Pero esto está muy cerca y Yo, está todo muy sesgado, yo veo en una fin. gran diferencia entre, y claro que tienen contextos distintos, lo de Isabel con esto. Yo me creí muchísimo más y estuve muy a gusto y emocionado, etcétera, con la serie Isabel, del mismo Olivares. Y con esta ha sido para mí un lenguaje completamente distinto. Yo creo que incluso, no, creo no, era más respetuoso con los personajes de Isabel, de Fernando, bueno, de todo, sobre todo Claro, pero porque, es que es lo que digo, ¿no? Es una serie de autor que tiene un creador claro, y claro, claro, artísticamente claro, en 10 años, bueno, han pasado más de 10 años, 10 sí, sí, años era sí, Carlos Rey Emperador, no sé cuántos años hará de esto, sí, 15 sí, años, evidentemente, son series que a nivel formal ni siquiera tienen nada que ver. no, no, Isabel no, es no, una serie muchísimo más clásica, muchísimo más lenta y aquí no hay espacio para la lentitud en ningún momento, ni para el aburrirse, ni, quiero decir, lo que comentábamos un poco antes, la demanda del público actual y cómo se está rodando la ficción actualmente, es que no puedes hacer lo mismo porque se vería absolutamente sí, sí, anquilosado. yo no me refiero a hacer lo mismo, sino que es la misma persona la que tiene estas dos ideas y para mí es una persona que tiene dos maneras de reflejar, se reflejan en esas dos series dos maneras muy distintas no digo la producción, el pero date ritmo, cuenta, etcétera, etcétera, Dacigo, sino la idea, ¿no? No sé, ya, pero date cuenta, la lejanía histórica te da perspectiva. claro, Te da Sí, 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 sí. perspectiva. Esto está tan cerca que la perspectiva es muy difícil y es muy difícil sustraerse a todo este imaginario que tenemos. Que lo tenemos, es así, ¿no? Y las polémicas que ha habido en Twitter a nivel histórico, si esto hubiera tenido que ver con la batalla de Rocroi o con no sé qué cosa del siglo XVII, a la gente le daría más igual. Saldría el friki de Felipe IV a decir que ese día llevaba un jubón rosa bordado en plata y no negro. Esa persona existe y esa persona tiene Twitter y esa persona va a discutir con quien sea. Pero la batalla de Rocroi nos da lo mismo. En cambio, el tema de el franquismo, el tema del nazismo, el tema de lo que tenemos aquí claro, en la vuelta de la esquina, eso nos claro, interpela directamente porque es tu abuelo y es tu abuela y es exacto. una cosa tan cercana que... ahora me viene a la mente una cosa que ha comentado Cristina sobre las fuentes
cosas que se podían haber hecho mejor, etcétera, etcétera. Si el día de mañana, por lo que fuera, se hace una serie de Isabel II, que ojalá, no os penséis que el punto de partida va a ser Isabel Bourdiel, porque no lo va a ser, no lo va a ser. El punto de partida va a ser lo más morboso y lo más salsero que te puedas imaginar. Y tenemos la gran biografía de Isabel II, y tenemos su correspondencia, y tenemos la gran biografía de Francisco de Asís, de aquí los compañeros Ricardo y Jonathan, y eso se va a consultar, porque obviamente lo tienes ahí, es lo último que se ha hecho, es lo más bueno, es lo más completo. Eso se va a consultar sin duda, pero en ningún caso va a ser el punto de partida. Y quiero decir que acostumbrémonos, porque lo que está por venir, si el día de mañana se siguen haciendo cosas en esta línea, pues eso, tenemos la tesis doctoral, pero el punto de partida nunca va a ser la tesis doctoral. El punto de partida siempre va a ser la novela, o va a ser el gancho para el gran público. Y bueno, pues es una convención que vamos a tener que aceptar, porque ha pasado toda la vida y Braveheart está ahí, y Braveheart no tiene nada que ver con lo que fue en la realidad, y fue un exitazo de taquilla y todo el mundo la ha visto y todo el mundo la conoce. ¿Qué pasa? Que Braveheart nos da igual, porque es una cosa del siglo, no sé, 14, no me acuerdo, 13, me da igual. Una cosa tan antigua que, pues hija, los normandos y los no sé qué y los no sé cuánto, esto está ya tan diluido, pero claro, pues el tema del franquismo, el tema del nazismo, el tema de nuestros abuelos, eso escuece. Claro que sí. Bueno, le Solo damos quería paso a completar Cristina. para decir que ojalá se sigan haciendo Ojalá, y, ojalá. y se Ojalá. sigan haciendo este tipo de series, pero para buscar el lado positivo y poder construir mejor, que aunque se hagan sin partir de Isabel Bourdiel o de Ricardo y Jonathan, que esos errores o interpretaciones que son muy fácilmente mejorables y corregibles se hagan, porque ganaría el producto, ganaría la sociedad con un producto mejor hecho, y entre todos disfrutaríamos más de la ficción y de la historia. Y son cosas muy menores, son frases, son a lo mejor con poca cosa ganas muchísimo más. Esto es como con un vestido, que si haces una buena costura vas a resaltar el cuerpo de la mujer o del hombre. Pues con muy poquito podíamos haber hecho mucho más. Y es verdad que no es lo mismo hablar de los temas calientes, ¿no? De Segunda República, Guerra Civil o régimen de Franco. Ahora, donde hay unas corrientes que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. La Edad Media pues nos interesa a nosotros menos, hay grandísimos medievalistas, pero son temas quizás menos espinosos, pero que al menos no se busque la herida, sino que se busque la verdad. Yo creo que con eso construiríamos todos mejor. Sí, sí, sí. Bueno, La cuestión, y llevamos. ya digo ya lo último, es que se van a rodar cosas de nuestra monarquía, de nuestra historia en un futuro, y espero que muchas, en tanto en cuanto existan creadores interesados en este tema. Y Javier Olivares lo está, porque a Javier Olivares el tema histórico le encanta, lo trabaja muy bien, le interesa muchísimo. Quiero decir que mientras las cosas sean de encargo y sin ningún alma, simplemente pues a un director le llega un guión de la reina no sé qué y hay que hacer la serie y la haga sin entender nada, y lo mismo te puede hacer esto que cualquier otra cosa, que un capítulo de CSI, que una cosa de hospitales, pues bueno, lo hará y seguramente lo dirigirá estupendamente bien quien sea, pero se harán series históricas en tanto en cuanto existan creadores interesados por levantar proyectos históricos, y en este caso debo decir que Javier Olivares tiene ese interés. Entonces, bueno, en honor a la verdad, pues hay que darle este crédito. Por supuesto que sí. Bueno, llevamos ya casi 2 horas, ¿eh? 2 horas, 2 horas.
Yo creo que va siendo hora de pasar a la última ronda, ¿vale? Por si queréis comentar algo más y ya cerrar esto, ¿eh? Que yo me tiraría hablando hasta las 12 de la noche, pero claro, luego esto la audiencia a ver si lo ve. Pues si queréis, utilizamos el mismo turno de antes, ¿vale? Roger, Cristina, Ricardo, Datiu y ya termino yo, por si queréis, por lo que queráis decir, lo que os dé la gana. Pues empieza tú, Roger, si quieres. Nada, yo simplemente pues agradecer toda la buena acogida que ha tenido la serie, lo que he dicho al principio, ¿no? La misma idea. El público ha hablado, el público quiere más series históricas, el público tiene un interés muy grande en nuestra familia real y ojalá esta serie con todas las virtudes que tiene, esto sea un punto de partida, ¿no? Estas virtudes para que se repliquen en las producciones del futuro porque se produce mucha época en España, pero siempre que aparecen los reyes, normalmente como personajes secundarios o tal, lo que os decía, ¿no? Es todo pues un vestuario genérico, unas joyas genéricas o un tal, y aquí sí que es cierto que en todo momento ha habido la voluntad de la especificidad y de querer, siempre que estuviera la fotografía, utilizarla como punto de partida. Así que ojalá en un futuro podamos seguir disfrutando de series hechas en esta línea. No porque yo vaya a trabajar en ellas, porque la figura del asesor histórico pues, se reclama cuando se reclama y no es desafortunadamente tan a menudo, pero ojalá que lo podamos ver en otras producciones que empleen a muchísima gente y que traigan a centenares y miles de espectadores enfrente de las pantallas. Pues yo solo quería daros las gracias, primero por contar conmigo para estar aquí, también felicitar a todos porque un gran personaje histórico le ha gustado a la gente y eso es algo que creo que a todos nos tiene que dar una gran alegría, animar a quien pueda animar para que esos productores sigan apostando por las series de, vamos a llamarlo, de ficción histórica, aunque poniendo un poquito más la mirada en la historia y, bueno, pues aunque sea partiendo de libros que no sean estrictamente académicos, sí tengan un poquito más en cuenta otras visiones más próximas a la realidad y a nuestro pasado, pero adelante y apoyemos todo este tipo de iniciativas que tienen también un lado muy positivo a pesar de que tengamos, porque es nuestra obligación, que hacer las críticas que nos corresponden. Qué bien, Cristina, me gusta mucho eso. Bueno, yo creo que al final lo interesante es que la reina Victoria Eugenia ha reaparecido. Es como que ha sido aquí una especie de champiñón que ha brotado y todo el mundo la ha descubierto. Es una cosa impresionante, ¿no? Lo cual me parece que está bien y posiblemente veamos en breve a alguien que se pone con una biografía suya, cosa que no estaría mal. Es bien difícil. Abordar eso es bien difícil. Y en relación con estas series, hombre, yo creo que a veces se gasta mucho en algunas cosas y poco en otras. A lo mejor no hace falta contratar grandes palacios o grandes escenarios, ir a una cosa un poco más shakespeariana, ¿no? Un poco más de guión, mucho más contenido, que los personajes tengan más cuerpo, tengan más fuerza, ¿no? Y quizá no hace falta gastar tanto. Se puede hacer una cosa más sencilla. Y yo pues, también daros las gracias bueno, por esta tertulia. Doña Victoria Eugenia nos ha dado mucho gracias a la serie, gracias a la exposición que hay en Madrid, que es fabulosa, y nos ha dado la oportunidad de estar en 4 días, el cuarto vídeo que hacemos sobre Doña Victoria Eugenia, y si la gente, pues... El quinto, porque hace un año Ay, hicimos es otro. verdad. Hicimos uno, sí, sí, es verdad, el quinto. Pues para dar a conocer más a esta reina, que nosotros aquí, los cinco, la conocemos muy bien y los que tenemos más edad en los olas de nuestras abuelas, pues disfrutábamos de ella, pues que eso en las nuevas generaciones también sea posible, ¿no? Y que dé paso a otras series mmm, mejores que las que se hacen en Europa, porque no os invitaré a ver las ISIS que dan en varias plataformas, ni Son terribles, son ni terribles. nada de todo eso que es de caerse de espaldas. Y bueno, cualquier comparación con INA, pues ya sabemos dónde queda. Pues bueno, ya por último, yo os quería agradecer
a los cuatro que estéis aquí, porque sabéis que es un honor para mí contar siempre con vosotros aquí en el canal, que lo enriquece todavía más, ¿no? Así no me ven siempre a mí de gusto parlante hablando. Lo bueno, yo me quedo también con lo bueno de la serie, que a la hora de la verdad, lo que pasa es que como dice Cristina, ¿no? Nuestro trabajo es criticar, tenemos que criticar, sobre lo que está mal, claro. Y lo bueno es que nosotros estamos aquí también hablando sobre Ina porque hay un interés, y ese interés se ha generado a raíz de la serie. Y eso siempre, siempre, siempre es bienvenido. Yo invito a Televisión Española o cualquier otra plataforma a que la próxima vez que hagan una serie y vayan a hacer un documental, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Que nos inviten. Hacemos allí una mesa redonda y comentamos los errores y aciertos de la serie en cuestión que vayan a hacer. Yo creo que el resultado ahora que estamos en caliente lo vemos más negro para según qué cosa, y conforme vaya pasando el tiempo yo creo que se irán perfilando cosas, irán saliendo cosas, irán... Entonces ya se ve de otra manera, tomamos perspectiva, ¿no? Como perspectiva histórica, pues perspectiva temporal. Y sí, seguramente aparecerá algún libro por ahí de alguna biografía de doña Victoria Eugenia en cualquier momento. Y ya está. Con esto nos despedimos. Ya sabéis que aquí estoy si queréis utilizar el canal para cualquier cosa, para cualquier tema que queráis hablar relacionado con historia de la realeza, pues aquí tenéis todos vosotros vuestra plataforma. Y sobre todo Gracias, también, Jonathan. Gracias a ti. nada. Bueno, y a todos, me encanta veros. Me Gracias, sí, gusta sí. veros. Y gracias sobre todo a la gente que nos ve o que nos oye, depende de la plataforma que nos veáis. Yo siempre recomiendo más YouTube, sobre todo porque al poner imágenes y vídeos de fondo siempre es algo mucho más entretenido que ver, ¿no? Porque estos temas hay que verlos, porque si hablamos de joyas, si hablamos de vestidos, pues es mejor ver la joya, ver el vestido, ver el palacio, ver el personaje. Y sin más, nos despedimos en este último vídeo que hace el cronista en este año, 2025. Así que os deseamos a todos un feliz año nuevo, que tengáis una bonita salida de año y una mejor todavía entrada de año. Y nos vemos pronto. Hasta Que luego. vaya Adiós. bien. Gracias. Chao, Adiós. chicos, cuidaros. Buen Cuidaros. fin de año a todos. Gracias. Chao. Feliz Gracias y buen año. fin de año a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Eso. Chao.